Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Clarkent y esto es para Fallo. Empezaremos entonces con lo que correspondería al tercer parcial de materiales 2. El tema de hoy será magnetismo. Bien. Ahí estamos entonces con nuestra presentación. Claro que lo que veremos será entonces los materiales que son magnéticos. Bien, entonces lo primero que definiremos es que el magnetismo es el fenómeno mediante el cual los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre los materiales. Bien, es como por ejemplo si nos queremos imaginar un imán. El imán tiene esas fuerzas de atracción y repulsión. A esa fuerza le llamaremos magnetismo. Entonces lo que hace este fenómeno es aprovecha en dispositivos. Este fenómeno se aprovecha en dispositivos generadores de electricidad, transformadores y motores eléctricos. Es muy interesante cómo funcionan los motores eléctricos por esta capacidad que tiene, digamos, los materiales magnéticos. No lo voy a explicar porque no sé explicar bien esta parte y quizá haya gente que sepa bien y bueno, no quiero confundir a nadie ni nada, pero me gusta mucho cómo funciona, cómo el imán también maximiza la capacidad de las bobinas. Si nosotros vemos este eje que tenemos acá, el imán va a maximizar el bobinado que tiene esto y va a aumentar la fuerza. Bueno, algunos ejemplos conocidos de materiales con propiedades magnéticas entonces son, como vemos acá, el hierro, aceros y el mineral magnetita, que son imanes naturales. Bien, obviamente el hierro y los aceros no es mucho la capacidad magnética que tiene, pero sí las propiedades, digamos, porque si nosotros tenemos un metal y un imán, entonces el imán, bueno, el metal se va a sentir fuertemente atraído por un imán. Bien, entonces esa sería básicamente la propiedad magnética que tiene el hierro o el acero. Por otro lado, los materiales son influidos en mayor o menor grado por la presencia de campos magnéticos. Entonces básicamente esa es la forma de por qué un imán atrae otro cuerpo. Bien, ahí tenemos entonces lo que sería un imán. Nosotros tenemos, por ejemplo, un imancito acá. Si nosotros lo cortamos, por ejemplo, al medio, no vamos a tener, y insisto, no vamos a tener acá un imancito con polarización norte y acá otro imancito al que le llamaremos sur. No, sino que este que tiene norte y sur, si lo cortamos acá a la mitad va a tener norte y sur. Bien, los imanes siempre vienen en dipolos magnéticos. Bien, y nuevamente, como en física 2, sale por el norte e ingresan por el sur.
son los campos magnéticos. Bien, seguimos entonces, vectores de campos magnéticos. Esta ecuación nos permite calcular la intensidad del campo magnético. Recuerden, intensidad, la intensidad del campo magnético. Bien, para realizar este cálculo necesitamos el número de espiras, la intensidad de corriente y la longitud del cable conductor. Fíjense que no dice la longitud como lineal, sino que está hablando de la longitud ya embobinado, ¿sí? Bueno, ok. Bueno, acá no hay nada que explicar. Esta es la intensidad de campo magnético. El n, número de vueltas, fíjense, número de vueltas por intensidad de corriente sobre la longitud. Bien, ahora vamos a la inducción magnética. Bien, esta B entonces representa la magnitud de la intensidad del campo magnético dentro de una sustancia que se encuentra bajo la influencia de un campo de intensidad magnética. Bien, ahora, ¿qué quiere decir esto? La magnitud de la intensidad del campo magnético dentro de una sustancia que se encuentra bajo la influencia. Entonces, nosotros recordaremos en física que los vectores se representan por magnitudes. Bien, si nosotros consideramos, por ejemplo, que este pedacito que estoy marcando con el mouse acá es 2, hasta acá, que sería el doble, sería 4. Bueno, entonces esa es la magnitud de la intensidad del campo magnético. Bien, bueno, dentro de una sustancia, no sé por qué ponen eso, que se encuentra bajo la influencia de ese campo. Bien, bajo la influencia de este campo. Ahí tenemos digamos cómo influye. Bueno, la inducción magnética. Inducción magnética, que es este B que estamos viendo, ¿sí? A la que también le podemos llamar densidad o flujo magnético. Bueno, acá nos dice cuál es la unidad, es Tesla o Weber sobre metro cuadrado. Entonces este B es la inducción magnética. Mu o Nu es la permeabilidad magnética, que acá, como ustedes ven, es la permeabilidad en el vacío. Bien, esta es la permeabilidad magnética de cualquier materia. Bueno, acá dice específica del medio a través del cual pasa el campo. Este campo, que es la intensidad de campo magnético. ¿Ok? Muy bien. Y B, bueno, ya dijimos que es la inducción magnética. Acá nos dan otras especificaciones de las unidades, Weber sobre amper por metro o Hertz por metro. Bueno, entonces en el vacío, o sea, si nosotros no tenemos un material que está interactuando, entonces nosotros tenemos la inducción magnética 0
y esto es igual a la permeabilidad en el vacío, este sub 0 indica el vacío, por H. Bien, es una constante universal cuyo valor es de 4pi por 10 a la menos 7 Hz sobre metro. Bueno, ahora un parámetro importante para definir las propiedades magnéticas en los sólidos es casualmente esa permeabilidad. Bien, así que ahora nosotros definiremos lo que es la permeabilidad relativa, que es una medida del grado con el que el material puede ser magnetizado. Bien, entonces depende de la permeabilidad. Caramba, ahí está. Otra magnitud vectorial importante es la magnetización del sólido. Bueno, entonces nosotros tenemos este B, acá la inducción magnética, este es para el vacío, ¿no? Entonces nosotros tenemos para el vacío, pero ¿qué ocurre? Como les había dicho hace rato, el núcleo. Entonces acá ya nosotros ya tenemos en presencia de un campo magnético, los momentos magnéticos dentro del material tienden a alinearse. Entonces nosotros vamos a calcular este B ya en términos de la magnetización del sólido. ¿Ok? Entonces la permeabilidad es la misma en el vacío. Si ustedes se fijan, la permeabilidad, y lo que hacemos es multiplicar a esa permeabilidad, en este caso por H y por M. ¿Bien? Este H, que es la intensidad del campo magnético, que nosotros ya lo conocemos, si ustedes se fijan en este gráfico, no hay un núcleo, por tanto el B se calcula simplemente como mu0 por H. Cuando aparece el núcleo, entonces tenemos que sumarle la magnetización del sólido. Bien, que es M. Y esto, obviamente, este B aumenta, y es bastante interesante cómo reacciona. Bien, entonces ahí tenemos nosotros la inducción magnética, debido simplemente al vacío más un cuerpo ahí que está en el bobinadito. Bien, ahora ¿qué es M? Bueno, esta M, digamos, es proporcional al campo aplicado. Bien, entonces M, esta es la proporción que le llamaremos susceptibilidad magnética, y este es el campo. Bueno, la intensidad del campo magnético que habíamos visto recién. Bueno, entonces nosotros sabemos que este parámetro, que es la susceptibilidad magnética, se relaciona con la permeabilidad magnética a través de esta relación. Esta mu sub r es esto que vimos acá, la permeabilidad relativa, que es mu del material sobre mu en el vacío. Bien, entonces ahí ya tenemos esta susceptibilidad magnética, sería mu del material sobre mu del vacío menos 1, y ahí ya tenemos la susceptibilidad magnética, lo multiplicamos por el campo magnético, por el H, entonces ya tenemos nosotros el campo magnético, y si ustedes se fijan,
¿Dónde está? Acá. Ya tenemos M. Bien, ¿se entiende? Entonces esto es mu sobre mu sub 0 menos 1, ya tenemos susceptibilidad magnética, lo multiplicamos por el campo, tenemos M, que es la magnetización del sólido, lo multiplicamos por mu 0 y lo sumamos al producto este de H por mu 0. Ahora, si ustedes se fijan, SM, que es básicamente este mu 0 menos 1, ahí nosotros, depende de los datos que tenemos, podemos calcular M o directamente meter todos los valores que representan M y listo. Bien, ahora los momentos magnéticos. En cada átomo un electrón tiene momentos magnéticos que se originan de dos fuentes distintas. Bien, relacionado con el giro del electrón alrededor del núcleo y el momento magnético originado por el giro del electrón sobre su eje. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Este momento magnético y este momento magnético que se originan debido a dos fuentes son como este movimiento. Fíjense ustedes que acá nosotros tenemos el núcleo del átomo y acá está el electrón girando en torno al núcleo. Entonces este momento se origina debido a ese movimiento, pero este es en el átomo básicamente, ese momento magnético en el átomo, o mejor dicho en el núcleo del átomo. Este en cambio se genera en el mismo electrón. Es como si nosotros tuviéramos una flechita acá en este puntito que va hacia arriba, que sería esto, transportado acá. Este es el electrón, y como ustedes recordarán, el spin del electrón, bueno, me da el momento magnético, que puede ser para arriba o para abajo dependiendo del spin. Ese momento magnético neto en cada átomo, entonces los momentos orbitales de algunos pares de electrones se cancelan unos a otros. Por tanto, los átomos que tienen sus niveles y sus niveles orbitales llenos no son susceptibles a ser magnetizados. Esto es importante. ¿Bien? Los átomos que tienen sus niveles y sus niveles orbitales y subniveles orbitales llenos no son susceptibles a ser magnetizados. Entonces ahí ya nos estamos metiendo con los niveles atómicos y por qué nosotros podemos magnetizar. ¿Por qué nosotros podemos magnetizar? ¿Ok? Entonces esta es la razón ya a niveles atómicos. Si está lleno los niveles, sus niveles orbitales no son susceptibles, no dice que no se puede, sino que no son susceptibles a ser magnetizados. Pero ahora el momento magnético neto de un átomo, nosotros sabemos que es la suma de los momentos magnéticos de los electrones constituyentes, incluyendo las contribuciones de los momentos orbitales y los momentos magnéticos del giro del electrón sobre su eje, que es lo mismo que habíamos dicho recién en el anterior filme. En todos los materiales entonces se manifiesta alguna interacción entre los dipolos magnéticos y un campo magnético externo. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos los dipolos, que era esto, vamos a ver, ahí está, estos son los dipolos magnéticos, y lo que nos dice es que tenemos interacción entre los dipolos y un campo magnético externo. Por ejemplo, supongamos que
bueno, esto tenemos acá, esto es lo mismo que esto, a este más chiquito lo ponemos acá, y básicamente eso es lo que nos trata de decir. Ahí. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? La magnitud de esta interacción de la que estamos hablando es la que define distintos tipos de magnetismo, los cuales se designan entonces como paramagnetismo, diamagnetismo, ferromagnetismo, ferrimagnetismo y antiferromagnetismo. Estas últimas dos se consideran variantes entonces del ferromagnetismo, o sea, el ferrimagnetismo y el antiferromagnetismo son variantes del ferromagnetismo. Ok, entonces vamos a ver qué ocurre con estas distintas propiedades que, insisto, ocurren, esto, mejor dicho, esto se manifiesta por alguna interacción entre los polos magnéticos y un campo magnético, un campo magnético externo. Entonces el primero es el paramagnetismo. Bien, en presencia de un campo magnético, como el gráfico que vimos recién, entonces en presencia de un campo magnético, esto es lo que tenemos caramba. En el paramagnetismo, esta es la distribución que nosotros tenemos antes de la presencia de un campo magnético. Bien, luego cuando aparece el campo magnético, los dipolos se reorientan, reforzando entonces levemente el campo magnético. Nosotros, como vemos, esto intuitivamente nos muestra cómo refuerza este campo magnético, digamos que lo ayuda, lo maximiza. Bien, en este caso podemos decir que como no hay un campo magnético, está esto anulado, esa capacidad, digamos, paramagnética está ahí anulada. Ahora, el diamagnetismo entonces, en presencia de un campo magnético, si ustedes se fijan, lo que nos está mostrando estas flechitas que van en el sentido opuesto al del campo magnético es que los dipolos se orientan en dirección contraria al campo. Todas las flechitas están en la izquierda y el campo está a la derecha. Eso es el diamagnetismo. Acá nosotros también podríamos tener toda esto orientado así, pero bueno, ahí está en blanco. Ese es el diamagnetismo. Entonces el ferromagnetismo, que es el tercer punto que estamos viendo acá, o tipo de magnetismo. El ferromagnetismo, en ciertos materiales se manifiestan momentos magnéticos permanentes, o presentan una susceptibilidad magnética elevada. Fíjense que los ferromagnéticos ya tienen momentos magnéticos permanentes. En el caso anterior nosotros estábamos viendo que en presencia el diamagnético y el paramagnético, solo en presencia de un campo magnético externo reaccionaban. En cambio acá nosotros ya tenemos momentos magnéticos permanentes. Entonces este fenómeno se presenta en materiales como el hierro, es la ferrita, con el body center cubic, la ferrita alfa con el cuerpo centrado en las caras, el cobalto, el níquel y algunas tierras raras tales como el gadolino. Bueno, entonces acá tenemos una comparación
de lo que hemos expuesto recién. ¿Qué ocurre con la densidad de flujo? De la intensidad de esta B, inducción magnética o densidad magnética o flujo magnético. Entonces, ¿qué ocurre? En presencia entonces de un campo magnético, el ferromagnético ya tiene por defecto una momento magnético, ya tiene un momento magnético, como habíamos dicho. Bueno, el paramagnético entonces aumenta en presencia del campo magnético, aumenta porque hay una orientación que favorece, como habíamos visto acá, como habíamos visto en este gráfico, que favorece al campo magnético externo, y en el caso del diamagnético disminuye con respecto al vacío. Esa densidad de flujo disminuye porque, como habíamos visto, se orientan en el sentido contrario al campo magnético. Ahora vamos a ver los otros dos, que son las variantes del ferromagnetismo. En primer lugar, el antiferromagnetismo. Entonces, en este caso, el acoplamiento de momentos magnéticos de átomos o iones produce un alineamiento antiparalelo. ¿Bien? Entonces, es básicamente ese alineamiento antiparalelo, el antiferromagnetismo. Fíjense, esquemáticamente nosotros tenemos este circulito con una flechita para arriba, y este que es del mismo material, con la flechita para abajo. Entonces lo que tenemos nosotros acá es el óxido de manganeso, y ahí tenemos las partículas separado, digamos, las moléculas, y vemos que el oxígeno no presenta momento magnético neto, ahí está todo chilling el oxígeno, mientras que el manganeso tiene un momento magnético asociado al spin, como habíamos visto varias filminas arriba. Sobre el electrón, sobre el mismo electrón, nosotros teníamos, vamos a verlo, ahí está, un momento magnético asociado, de hecho, al spin. Entonces, este momento magnético asociado al spin es esa distribución que nosotros tenemos. Hay una flechita para arriba, una flechita para abajo, una flechita para abajo, etc. ¿Ya? Esa distribución es antiparalela. Entonces, macroscópicamente el momento magnético es nulo porque, bueno, se cancelan. Entonces eso sería el antiferromagnetismo. Y el ferrimagnetismo, macroscópicamente el ferrimagnetismo es similar al ferromagnetismo. La diferencia reside en el origen de los momentos magnéticos. Entonces nosotros sabemos que el ferromagnetismo ya tiene momentos magnéticos permanentes, como lo hemos visto acá, que bueno, se ve absolutamente potenciado en presencia de un campo magnético externo, pero basta un poquito y esto se dispara. Bien, entonces la diferencia, como decíamos, reside en el origen de los momentos magnéticos. No se produce una anulación completa de los momentos magnéticos, por lo tanto se tiene un momento ferromagnético asociado.
Ahora, ¿cómo influye la temperatura en el comportamiento magnético? Nosotros tenemos que la temperatura aumenta la agitación magnética, porque aumenta el movimiento de los electrones. Entonces esto se puede desalinear los momentos magnéticos. ¿Bien? Entonces, la magnetización de saturación es máxima a los 0 Kelvin. La magnetización de saturación, porque nosotros tenemos a los electrones todos quietecitos, y entonces los podemos orientar como nosotros deseamos. Bien, no hay tanto desorden atómicamente hablando, o microscópicamente hablando. No, tendría que ser atómicamente hablando. ¿Bien? Entonces, al aumentar la temperatura, la magnetización disminuye, porque bueno, por este orden del que estamos hablando, gradualmente, hasta para finalmente descender a cero. ¿Ya? La temperatura para la cual la magnetización se anula se denomina temperatura de Curie. Entonces ya cuando ya cero magnetización, le vamos a llamar temperatura de Curie. Acá tenemos varios ejemplitos. Hierro puro acá y el óxido de hierro, no estoy bien seguro cómo se llama esto. El hecho es que, como vemos, la temperatura 0 grados centígrados, bueno, comparadas con Fahrenheit, pero nosotros nos da lo mismo acá. Y entonces vemos que a menos 273 grados centígrados, lo que sea, nosotros tenemos una cantidad de magnetización de saturación, y esto, al aumentar la temperatura, disminuye hasta esta temperatura que denominaremos temperatura de Curie, que claro que es distinta para los distintos materiales. Por encima de esta temperatura, los materiales ferro y ferrimagnéticos presentan características paramagnéticas. Entonces, ¿qué serían estas? Estas serían las características paramagnéticas. Ahí está, todo chilling, hasta la presencia de un campo magnético externo en que, bueno, se ven estimulados. Bueno, los dominios magnéticos. Cualquier material ferromagnético o ferrimagnético presenta regiones tridimensionales en su estructura, en la cual los dipolos magnéticos se encuentran alineados. Entonces nosotros le llamaremos dominio a esa zona donde los dipolos se encuentran alineaditos. Entonces tenemos acá un dominio y vemos que todos tienen un sentido. Acá otro dominio en la que vemos que todos los dipolos se encuentran alineados, y lo mismo en el otro. A esto le llamaremos pared o límite del dominio. ¿Cómo sucede esa separación? Bueno, acá lo tenemos, región de separación del dominio, y a esta pared que veíamos acá le llamamos paredes de Bloch. Entonces es en esta forma que sucede, y no así tan bonito como se ve acá, sino es como que progresivamente. Entonces tenemos una alineación para allá y otra para acá. A esta sección le llamaremos paredes de Bloch. ¿Qué ocurre con el ciclo de estéresis magnética? Bueno, nosotros empezaremos
a analizar lo que ocurre desde un punto, digamos, uno. A ver, vamos a dejar esto para la segunda parte porque se está haciendo muy largo el video. Así que vamos a hacer así. Vamos a dejarlo acá porque acá ya estamos entrando en otros conceptos que conviene que los dejemos en el siguiente. Bien, así que sí, eso es todo para este video. Chao.